Continuamos con el programa. No quiero dejar de conversar el día de hoy con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, con quien siempre tenemos una conversación, y valga la redundancia, en relación a estos temas, porque los ha venido siguiendo de cerca y porque además ha enviado una carta al presidente Santos. Pero primero quiero saludarle, presidente, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Sabemos que usted está llegando a un lugar bastante lejos de su país. Muchas gracias, Idania. Hoy la saludamos desde Gabón, aquí en el África, en una reunión que vamos a tener el día de mañana y donde posiblemente también tendremos que tocar este tema. Presidente, yo quisiera comenzar preguntando en relación a la reunión de cancilleres entre Colombia y Venezuela, la canciller María Ángela Holguín y la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Al término de este encuentro, la canciller Holguín tuvo una frase que recuerdo perfectamente. Decía: nadie nos va a sacar de este camino de colaboración con Venezuela. Y yo pensé en su carta, en esa carta que le ha enviado usted al presidente Santos, pidiéndole no contar con Venezuela en los diálogos de paz. A ver, yo creo que aquí hay dos o tres temas que vale la pena analizar, Idania, frente a las declaraciones de la canciller. Primero, que otra vez es otra vergüenza esa rueda de prensa de ayer de las dos cancilleres. Por un lado, la canciller de Colombia, en que nada ha sucedido, se persigue a los colombianos, se maltrata a los colombianos, se violan los derechos humanos de los colombianos y el problema sigue siendo el contrabando. No, señores, hoy hay un tema totalmente distinto. Segundo, la declaración de la canciller venezolana hablando que es un tema simplemente mediático. Claro que es un tema mediático, porque ustedes nos están mostrando precisamente los atropellos y las violaciones de los derechos humanos que están viviendo hoy los colombianos en la frontera. Yo creo que aquí hay dos cosas, o tres, diría yo, que adicionalmente vale la pena mencionar. Una, la carta que le envío hoy al presidente Santos como miembro de la Comisión de Paz, y Dani, diciéndole qué hacemos con Venezuela como mediador cuando ha militarizado nuestra frontera y está violando los derechos de los colombianos, los derechos humanos. Se están violentando precisamente o derrumbando sus viviendas, persiguiéndoselos, desplazándolos, porque no están deportando, lo están desplazando. Segundo, ¿qué hacemos en UNASUR? Ya el presidente del Partido Conservador pidió a Colombia que nos retiráramos de UNASUR, porque claramente lo que hoy está haciendo Venezuela es contrario a lo que ha propuesto UNASUR. Y tercero, yo le haría a usted una pregunta, Idania. Hoy lo que estamos viendo es dos poderes gobernando en Venezuela. Por un lado sale el presidente Maduro con unas declaraciones y por otro lado sale Diosdado Cabello. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer hoy los colombianos es: ¿quién está gobernando en Venezuela? ¿Maduro o Cabello? Porque hay inclusive contradicciones. Habla la canciller de que hay que mantener la diplomacia, pero por otro lado Diosdado Cabello dice hay que cerrar todas las fronteras con Colombia. Ese es un tema muy interesante y sería una pregunta muy importante hacer: ¿quién está gobernando hoy en Venezuela? Bueno, presidente, me encantaría tener la respuesta o me gustaría podérselo preguntar a Maduro o a Cabello, cosa que he intentado, pero lamentablemente no me han concedido la entrevista. Y Dani, hay otro tema que hoy, llegando aquí al África, estaba leyendo. Yo no sé si usted tuvo oportunidad de leer la carta de Diego Arria, el secretario de las Naciones Unidas. Creo que es muy importante también esa carta, porque se tiene que informar a las Naciones Unidas precisamente estos estados de excepción en términos muy cortos, y hasta el momento no lo está haciendo Venezuela. Lo triste, reitero, Dani, es que Colombia no ha hecho absolutamente nada. Es decir, yo vuelvo a hacerme la misma pregunta. Ya llevamos, ¿cuánto? 4 o 5 días de violaciones y atropellos a los derechos humanos de los colombianos. No hay una carta de protesta. No se ha llamado a consultas al embajador. Si quieren mantener precisamente las formas diplomáticas, hay formas diplomáticas, pero tampoco la están utilizando. Y por favor, señora canciller, señor presidente, el problema no es el contrabando en este momento, es la violación de los derechos humanos de los colombianos y la forma que los están desplazando desde Venezuela. Ahora, presidente Pastrana, ¿por qué no hubo una respuesta en relación a este tema que pareciera concentrar la atención de todos, el tema de los derechos humanos? Primero,
Y segundo, ¿qué tal la declaración de la canciller venezolana diciendo que esto simplemente es un tema mediático y que en Venezuela no se han violado los derechos humanos de los colombianos como lo estamos viendo diariamente, precisamente presentados por ustedes? ¿Y cuál es la reacción de la canciller? ¿Cuál fue la reacción de la canciller? ¿Que vamos a continuar dialogando? ¿Cómo se puede continuar dialogando cuando permanentemente hoy, me imagino, siguen precisamente el desplazamiento de los colombianos, las violaciones de los derechos humanos y la canciller no dice absolutamente nada? Y lo que es más grave, y Dania, que también le quiero decir, al inicio de este gobierno, el presidente Santos y su canciller habían dicho que Colombia iba a modificar su política internacional, que los gobiernos anteriores, especialmente el gobierno del presidente Uribe, había cerrado las fronteras, que Colombia estaba absolutamente aislado, que no teníamos amigos. Pero yo creo que ha sucedido lo contrario. ¿Qué país, Idania, hoy? ¿Qué país ha salido a respaldar a Colombia? Ni siquiera los Estados Unidos. No hay un solo país. Pasamos a la política internacional del aislamiento de Colombia. Y esto es muy grave. Porque aquí lo que claramente está demostrado es que fracasó la política internacional de Colombia. Cuando tenemos un problema de las magnitudes que estamos teniendo hoy en nuestra frontera con Venezuela, no tenemos ni una voz de respaldo, no solamente en América, sino en el mundo. Presidente, y usted se ha referido, y no quiero dejar de preguntarle precisamente sobre eso, ¿a qué manipulación mediática, a qué falacia mediática se podía referir la canciller Rodríguez? Es que para ellos, yo diría que para la canciller venezolana, Idania, la libertad de prensa es manipulación mediática. Esa es la gran diferencia. Cuando aquí en Colombia ustedes muestran lo que está sucediendo sin ningún tipo de censura, para ellos es manipulación mediática, porque es exactamente lo que están haciendo allá, que no existe en este momento la libertad de prensa en Venezuela. Esa es la gran diferencia. Pero segundo, lo que es clarísimo, Idania, es que la reunión de ayer en Cartagena fue un fracaso rotundo de la canciller y de la diplomacia colombiana, porque no pasó nada. No hubo ni siquiera una declaración, simplemente una rueda de prensa en que la canciller colombiana mantuvo la posición no de defender los derechos de los colombianos, sino que simplemente lo que está sucediendo es un problema del contrabando y que van a seguir trabajando a ver cómo resuelven el tema del contrabando. Y la canciller venezolana diciendo que no han violado los derechos humanos de los colombianos cuando ustedes diariamente sabemos están violando los derechos humanos de los colombianos en Venezuela. Presidente Pastrana, muchísimas gracias por atendernos, por estos minutos con NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches para usted. Expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, desde Gabón, en África.